Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo van pasando la tarde? Bien, estaba pensando un ratito compartir con ustedes una reflexión. Ustedes saben que tengo la intención, no siempre lo puedo hacer lamentablemente todos los días como realmente lo deseo, pero bueno, cada tanto sí, me hago el tiempo y lo hacemos, ¿no? Lo que yo llamo reflexiones al caer la tarde para compartir en este canal de YouTube y también pedirles ciertamente que ustedes lo den a conocer. Es importante que lo den a conocer porque tenemos que llegar a muchos suscriptos, ¿eh? Así que se suscriba mucha gente, denlo a conocer a sus amigos, a sus seres queridos, a todos los que de una u otra forma manejan de manera más ágil o menos ágil estas modernas tecnologías de comunicación social que son las redes sociales, ¿no? Bueno, lo que quería charlar con ustedes hoy, pensando un poco en el amor de Jesús. Estamos ya a las puertas del Corpus Christi, ¿no? ¿Qué es el Corpus Christi? Es una celebración muy tradicional en la iglesia, que ya tiene muchísimos siglos, y lo que intenta fundamentalmente, por lo menos la tradición así lo intentó, es hacer que nosotros pongamos atención espiritual, para poder profundizar sobre un misterio de amor que parte de una decisión del mismo Jesús. Jesús antes de su pasión quiso celebrar la cena pascual tradicional judía con sus discípulos, y allí en un momento de la cena tomó el pan, lo partió y dijo, bueno, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, cuerpo y sangre de la nueva y eterna alianza, invitándolos a dejar atrás lo viejo, ¿eh? Todos sabemos que la antigua alianza es todo lo que el Antiguo Testamento nos ha narrado de manera obviamente profética. Hechos, costumbres, símbolos y demás que fueron dándose cita a lo largo de los siglos hasta la llegada de Jesús y que tienen, como les decía, un fondo profético cuyo cumplimiento está en Jesucristo. Por eso Jesús viene a cumplir todas esas promesas del Antiguo Testamento, pero fundamentalmente les viene a dar plenitud. Y la plenitud de esas promesas, de esa antigua ley que los judíos seguían tan a rajatabla, está en el amor, está en la revelación de que ahora Dios está cerca del hombre. Siempre Dios eligió al hombre, pero ahora lo elige de una manera especial, manifestándose Él en la figura de su Hijo como un hombre más, bien cercano. Quien ve con ojos humanos a otro humano y lo mira cara a cara, lo comprende semejante. Bueno, así lo quiso Dios, que al ver a Jesucristo, su Hijo, Dios eterno como el Padre, encarnado, humanizado, nosotros lo sintamos así, igual, igual. Por eso somos igual a Dios o a Jesús en todo, porque se hizo hombre. Menos en el pecado, porque obviamente el pecado es la actitud libre del hombre que elige vivir sin Dios. Y Jesucristo jamás elegiría vivir sin Dios, porque si no se contradeciría a sí mismo, que Él es Dios y con su Padre vive en una comunión eterna de amor infinito. Entonces no puede pecar. Si no, sería una contradicción, y Dios no tiene contradicción. La contradicción la tenemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, vivir nuestra vida en plenitud, en la plenitud del amor. Y Corpus Christi es eso, ese deseo de Jesús de quedarse, entregarse de tal manera que quedarse inclusive como comida. La comida es para ser justamente comida, devorada. El hombre incorpora comida porque necesita comer, necesita que la comida le dé vida, y esa comida se hace esencia en él, se hace parte de él. Bueno, así sucede con Jesús, no tanto en el plano de lo material, digamos, sino fundamentalmente en el plano de lo espiritual. Por eso cuando nosotros vamos a comulgar decimos, vamos justamente a eso, a comulgar, comunión, común unión. Jesús en mí y yo en él. Yo lo recibo a él, él me recibe a mí, y se transforma uno en otro Cristo vivo, en una comunión indisoluble de amor. ¿Y qué es lo que lleva a esto? Fundamentalmente, para no quedarnos en una idea así tan abstracta o a veces tan etérea de los sacramentos, de la comunión, es fundamentalmente un hecho de vida.
si Jesús se encarnó, hermanos míos, se encarnó para ser como nosotros y para que entendamos que todo lo que Él lo hizo y hace y enseñó es parte de nuestra vida. Nosotros no comulgamos ni rezamos para irnos al cielo, no. O para salvarnos y que Dios perdone nuestros pecados y cuando nos muramos ir a la eternidad, ¿no? Y no condenarnos en el infierno. Nosotros no hacemos eso. Eso ya está. El Señor ya nos concedió la gracia por gratuidad, por regalo, desde que Jesús dio la vida por nosotros, para que nosotros ya tengamos vida. Y Jesucristo en la cruz nos absolvió del pecado original que sí nos condenaba porque era una forma de vida sin Dios. Él rompió con ese pecado que engendraba la muerte para darnos la vida eterna. De manera que ya estamos purificados y el bautismo nos ha purificado porque nuestro bautismo fue eso. Hacer en nosotros sacramentalmente lo que Jesucristo hizo cruentamente el día de su pasión y muerte en cruz. Entonces tu vida ya está asegurada. No tengas miedo a la muerte, no tengas miedo al infierno, no tengas miedo a la condenación. Sí tenés miedo de perder la conciencia de tu identidad cristiana, de tu identidad de hijo de Dios, viviendo una vida más bien arrastrada por el mundo, viviendo una vida corriendo atrás de los ídolos, que son las cosas terrenales que se transforman para nosotros como vitales o esenciales o insustituibles. Ese es el problema. Y eso sí lo tenemos que realmente solucionar, porque ahí sí hay una muerte. Insisto, no la muerte del infierno, sino la muerte del día a día. Y eso genera síntomas. Cuando uno tiene que revisar si realmente estoy unido al Señor y realmente yo me nutro de ese amor que está en mí, le creo a Él, o no, bueno, lo voy discerniendo a través de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Si estoy con Dios, vivo la alegría y la paz de Dios. Y esto no quiere decir que me falten problemas. Los problemas van a estar siempre. Y seguro que van a estar. Porque vivimos una vida y un mundo imperfecto. Y estamos en una realidad como la que vivimos, innegable, donde los mismos hombres generamos los problemas en lo personal y entre nosotros. Porque nos gusta contaminar la convivencia, nos gusta buscarle el pelo al huevo. Somos complicados y el hombre complicado complica. Vivimos en el conflicto y el conflictuado conflictúa. Así estamos. Entonces, la complicación está. De manera que los problemas van a estar siempre. Pero nosotros tenemos que ir más allá. No quedarnos en el problema, sino el desafío es ir más allá. Mirar la vida con ojos de fe, con una mirada un poco más sobrenatural. Un poco a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Cuando nos decimos que Cristo vive en mí y yo en Él. Entonces, aquí está la salvación. Cuando superamos eso. Cuando nos posicionamos en el lugar que tenemos que estar y no entramos en la maraña de los que buscan el conflicto. Donde realmente le pedimos al Señor con humildad que Él nos ilumine, que Él nos dé la capacidad del entendimiento, de la sabiduría, de la ciencia, que no es la de las universidades ni la de los libros, sino la ciencia del Espíritu Santo. Y así poder entonces discernir, ver las cosas y quedarnos con lo mejor. Para lo cual tenemos que ser amantes del silencio, de la intimidad con Dios. Tenemos que aprender a tener oídos, saber escuchar a Dios que habla en el silencio del corazón. La compasión. La compasión es un hermoso síntoma positivo del amor. Compasión es lo que hizo Dios por la humanidad. Se compadeció. Se puso en lugar del otro que padece. Y entonces lo acompañó, lo ayudó, lo curó, lo levantó, como Jesús lo enseñará magistralmente y de una manera tan tierna en la parábola del buen samaritano, ¿no es cierto? Ese samaritano se compadeció, sin importarle que el que estaba herido y semimuerto era un judío, sabiendo que culturalmente los samaritanos y los judíos no se llevaban para nada bien, al contrario. Pero a este samaritano no le importó eso, le importó que había un hombre herido que lo necesitaba. Y entonces él dejó lo que estaba haciendo y se puso a atenderlo, a curarlo. Lo cargó sobre su propio caballo, lo llevó a un hotel o a un albergue, le pagó la estadía, lo curó y pidió, como él tenía que seguir su camino, que el dueño del albergue lo siga curando y atendiendo hasta su regreso.
Y si hubiera gastado algo de más, le dijo, yo te lo voy a pagar, así que no le falte nada. A este pobre hombre dale lo mejor, que se tiene que curar, que merece ser sanado. Y Jesús dijo, ¿quién es prójimo? ¿Quién es el próximo? El que sentís próximo con el corazón, por quien te conmoves y ayudas. ¿Quién fue? El samaritano. Esa es la gran realidad del cristiano. Si fuéramos todos un poquito más y mejores samaritanos, cuántas cosas cambiarían en el mundo. Pero el mundo se olvidó de todo esto. Para el mundo todo esto es fábula. El hombre contemporáneo busca otra cosa. Hemos dejado de adorar al verdadero Dios y seguir el camino de Jesucristo, que es el del reino, para seguir la idolatría. La idolatría que consiste básicamente en el poder, en el placer, en el tener y todas estas cosas que van destruyendo y corrompiendo la convivencia humana, ¿no? Y yo creo que Corpus Christi, que es una hermosa fiesta que está al alcance de nuestra mano, porque la vamos a celebrar este próximo fin de semana, más allá de ser una celebración que se queda en el rito, ¿no?, de una liturgia muy linda, en este año un poco más reducida, si se quiere, o de otra forma, pero una liturgia al fin, el Corpus Christi es mucho más, y es mucho más que una adoración, que ya la tenemos que tener, ¿no? Es un imitar a Cristo que se hizo pan para ser comido. Que tu vida sea eso, que mi vida sea eso, ¿eh? Un pan que se deja comer por el que lo necesita, por el que tiene hambre, con generosidad y lejos de todo egoísmo. Bueno, te dejo con este pensamiento, ya casi al finalizar este día, un día más que Dios nos regaló, y a seguir adelante. No tengas miedo, no tengamos miedo, no, de ninguna manera, no tengamos miedo a nada. ¿A qué? Cuidémonos, sí. Quédate en casa si no necesitas salir, en verdad sí. Pero viví con libertad, porque vos sos un hombre, vos sos una mujer, creado por Dios para vivir en libertad, en conciencia y en responsabilidad la vida, invirtiéndola por el bien, en el amor. Esa es nuestra única verdad, nuestra única identidad, ciertamente. Y uno tiene que desde ese lugar vivir y enseñar a vivir. Hermosa misión la del cristiano, ¿no? Decía el cura de Ars, orar y amar, y también ser docente, docente en el amor, enseñando a tus hijos, a quien el Señor pone a tu lado, a tu alrededor, ¿no? Los padres para con los hijos, los docentes para con sus alumnos, los abuelos para con sus nietos, nosotros los sacerdotes para con nuestra feligresía y todos con todos, enseñándonos, pastoreándonos en el amor del buen pastor Jesucristo resucitado, que nos ha regalado la vida nueva, que ya está en nosotros y que nada ni nadie jamás nos la podrá arrebatar. Te deseo que tengas una hermosa noche, una rica cena en familia, en paz, en reconciliación, con mucho amor. Y Dios te bendiga. Y la Virgencita que nos acompaña siempre, nos enseñe realmente a vivir la simpleza de la fe. Que así sea. Nos vemos.